Buenas tardes, chicos. Iniciamos el curso. Voy a compartir pantalla. Ok. Continuamos con la última ley de los gases, que sería la ley de los gases de ecuación general, donde se trata de fijar las tres variables y utilizando una constante. Entonces, la fórmula para la ley de los gases eh, sería esta ecuación que dice que PV es igual a nRT. P es la presión del gas que puede estar. Aquí hay que tener mucho cuidado porque P depende mucho de R. Todas las unidades dependen mucho de la R que utilices. Por ejemplo, como es una constante, en este caso se utiliza esta que está aquí abajito. Voy a ver si tengo esta que dice que la R es igual. O sea, es el mismo valor, lo que cambia son las unidades. Entonces, por eso es que los valores se ven distintos. Pero por lo general usamos esta que está aquí, que dice que la constante de los gases es igual a 0.0821. Observen las unidades que tiene. Atmósfera es para presión. Litros es designada volumen. Kelvin para temperatura. Y el mol, que es la unidad de moles, el número de moles que existe. Entonces, aquí debemos trabajar esta parte. Entonces, recordando también que las condiciones normales de temperatura, porque pueden aparecer aquí, ATPN sería una atmósfera de presión y 273.15 Kelvin para un volumen que ocupa un gas de 22.4 decímetros cúbicos o litros. Recuerden que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, es la misma unidad, ¿verdad? O sea, es la misma conversión. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Teniendo en cuenta esto que acabamos de ver aquí, podemos iniciar a calcular cualquier variable de las que se encuentren allí, recordando también cómo se calcula moles. Moles tiene una fórmula y se puede ocupar aquí, ¿ya? Vamos a ver ahorita cómo se trabaja esto. Bien. La primera es sencilla porque se trabaja directamente. Vamos a ver otra. La presión en torno. Bien. Pone la cantidad de gramos de gas oxígeno presente. Ok, voy a hacer la 21. Calcule la cantidad de gramos del gas oxígeno presentes en un cilindro de 5 puntos a 27 grados y una atmósfera de presión. Okay. ¿Por qué escogí esta? Porque la unidad de gramos no está directamente en la fórmula. Lo que está en la fórmula es los moles. Entonces allí podemos trabajarlo de manera directa si queremos o podemos hacerlo en dos partes. ¿Ya? Ok, vamos a intentarlo. A ver cómo lo comprendemos. Ambas te dan el mismo resultado. Eso depende de lo que la persona comprenda. Bien, entonces vamos a leer el problema. El problema dice que calcules la cantidad de gramos. Ok, entonces vamos a poner aquí que mi incógnita son gramos de oxígeno, que sería el O2, porque es un gas diatómico, presente en un cilindro D. Entonces tenemos un volumen de 5.25 litros, ¿ya? A una temperatura que debemos pasar de a 27 grados Celsius. Hacemos la Kelvin directamente, 273.15. Es igual. Sumemos 27 más 273.15, 300.15. 300.15 Kelvin. Ya está lista. Siempre tienen que pasarla. Y dice que tiene 1.3 atmósferas. Miren, la R no se la están dando, pero usted tiene que ubicarla directamente, ¿sí? Entonces mi presión es de 1.3 atmósferas. Aunque no me la den, yo sé que tengo que utilizarla. Mi R de los gases es de 0.0
821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Bien, ¿qué pasa? Si yo trabajo mi fórmula que dice que PV, trabajar aquí, entonces voy a poner aquí. Mi fórmula dice que PV, presión por volumen, es igual a los moles por la R por la T. ¿Qué pasa? Los gramos están incluidos en mi fórmula de moles. Recuerden que moles se calcula así, los gramos del soluto de la solución por el peso molecular, obviamente también llamada masa molar, ¿ven? Entonces yo puedo incluir esto, puedo reemplazar la ecuación de N, que es moles, por lo que se trabaja cuando se busca moles. Entonces lo digo de esta manera. PV es igual a gramos sobre el peso molecular por R, que es la constante, por T. ¿Ven? Lo estoy incluyendo aquí directamente. Esa es una opción. La otra opción que tenía yo es despejar moles, ¿ya? Calcular moles e irme a la fórmula y después entonces el cálculo de los gramos aparte. Ambas son válidas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Miren, como yo quiero gramos, tengo que ver que gramos está siendo dividida por peso molecular. Entonces, el peso molecular pasaría multiplicando para la ecuación que está aquí. Multiplico presión por volumen por peso molecular y lo divido por la constante de los gases por la temperatura. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando. Pasa para el otro lado, dividiendo. Y de esta manera, entonces yo despejé la unidad que necesito, que es gramos. Ahora, vamos a trabajarla. La presión, vamos a reemplazar valores. Gramos es igual a la presión, que es 1.3 atmósferas, por el volumen, que es de 5.25 litros, entonces ustedes recuerdan que el peso molecular del oxígeno es un gas, es 16 por 2, sería 32 gramos sobre mol. ¿Ya? ¿Por qué? Si me dicen oxígeno, yo pongo O2, porque recuerden que los gases están en forma diatómica. Todo esto lo voy a dividir entre la constante de los gases, que es 0.0821 21 litros atmósfera mol por Kelvin, por la temperatura, que fue de 300.15 Kelvin. ¿Ya? Entonces, se ve largo, pero es bastante sencillo el trabajarlo con eso. Entonces, para iniciar, voy a simplificar las unidades. Miren, atmósfera se va con la atmósfera de la R. Litro se va con litros de la R. Mol se va con el mol de la R. Y Kelvin se va con los Kelvin de la R. Entonces aquí ya solo sería el paso del cálculo en la matemática. 1.3 por 5.25 por 32 entre 0.0821 por 300.15. 8.86 aproximadamente. ¿Ya? Entonces aquí tengo 8.86 gramos de el oxígeno en estado gaseoso. ¿Ya? Preguntas. ¿Preguntas de este problema? Están bastante claros en gases, por lo que veo. Bien. Continuamos. A ver. Ajá. Consulta.
No, ninguna. Ok. Pero entonces ok, recuerden, este problema yo lo que hice fue que donde decía N, que era moles, que está aquí N, yo sé que los moles es igual a gramos sobre el peso molecular. Lo que hice fue que lo ubiqué dentro de la fórmula, ¿verdad? Reemplacé la igualación de moles. Pero si usted no entiende así, usted lo que puede hacer es, repito, la siguiente opción, o la segunda opción sería que con la fórmula PB es igual a NRT, usted despeje N primero, despeje los moles. Y después se va a la fórmula de moles y despeja gramos. Igual tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, calcula el volumen, calcula la cantidad de gramos. Esa, ajá, encuentre. ¿Cuál quieren que haga? A ver, ¿cuál de estos problemas hago? Y ya entonces continúo con disoluciones. ¿Cuál les gustaría que hiciera? ¿Cuál ven que de repente cuando lo leen como que no saben por dónde iniciar? Bueno, el 25 hay algo que no me cuadra. Dice, cuando los sensores de un automóvil detectan una colisión, hacen que la ácida sódica reaccione generando nitrógeno gaseoso, que llena el airbag en 0,03 segundos, pero más nada, o sea, creo que ese problema no está completo, ¿ya? Bien, vamos a hacer uno porque no podemos perder mucho tiempo. El 26. El 26, ok, 26, listo. Calcula la densidad, bien. Lo copio. Ujú. Lo pego. Ok, entonces vamos a ver qué me dice el problema y qué necesitamos. Bien, dice que calcula la densidad del amoníaco. Entonces aquí digo, calcule la densidad. Quieren la densidad en gramos sobre litros del amoníaco, que es el NH3, que tiene una presión, empezamos con esto, una presión de 752 milímetros de mercurio y una temperatura de 55 grados Celsius. Ok, bien, recuerden que para calcular densidad, aquí, densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿verdad? Bien, yo tengo aquí y también tengo la fórmula de los gases que es PB es igual a nRT. Ok, tengo que trabajar con ellas dos. Ok, vamos a ver, tengo presión, voy a iniciar con la fórmula de la ecuación ideal. ¿La presión la tengo? Sí, pero tengo que pasar la atmósfera porque mi R que estoy utilizando, voy a ponerla aquí de nuevo, es en atmósfera 0,0821 litros atmósfera mol por Kelvin. Al tener estas unidades, yo no puedo trabajar en milímetros de mercurio. Entonces digo, bueno, en una atmósfera, en la conversión, hay 760 milímetros de mercurio. Hago la conversión ahí. Voy iniciando trabajando con lo que tengo. Entonces dice 752 entre 760, 0,99 aproximadamente. Entonces aquí, cuando redondeo, me da eso, 0,99 atmósferas. Bien, entonces ya tengo la presión como la necesito. El volumen en sí no lo tengo. Dentro de la fórmula no tengo ese volumen. Bien, los moles, recuerden que está el volumen, bueno, aquí no me están hablando de que es de que estamos hablando de un gas a TPN, pero yo lo puedo asumir, ¿sí? Si lo necesito, ok.
Los moles, bueno, aquí tengo la unidad para calcular los pesos molecular, pero no tengo los gramos. Vamos a ver, la R sí la tengo y aquí la T la tengo que sería 273.15 más, perdón. Entonces voy a 55 más 273.15. Estamos hablando de 328.15. Ya lo pasé. Entonces vamos a hacer el análisis. 328.15 y aquí sería Kelvin. Ok. Yo quiero densidad. Para calcular densidad yo necesito la masa y el volumen. Si usted observa, no tengo el volumen, no me dicen que es un TPN, pero yo lo puedo asumir si lo necesito para tener un volumen de 22.4 litros, por si lo necesito acá. ¿Qué más puedo hacer? Bien, puedo pasar, a ver, volumen es igual, despejar, no tengo la masa, tampoco tengo la densidad, la necesito. Ok, yo voy a asumir que mi volumen es de 22.4 litros a TPN. No lo puedo asumir porque tengo 0.99 atmósfera y tengo 328 Kelvin. Ajá. No tengo la densidad. Este problema le hace falta algo. Déjenme verlo. Gramos por litro. Este problema me está... hay bastantes datos incongruentes. ¿Por qué? Una, no está TPN, o sea que no puedo asumir que son 22.4 litros, iniciando por allí. Dos, no me dan los gramos. No me dan los gramos y por molaridad, gramos, no puedo calcularlo por estequiometría tampoco. Bueno, no les puedo ahorita dar respuesta a este problema, me parece que hace falta algo. Denme ahora en la noche, yo se los hago así como el anterior. Vieron que el anterior lo que teníamos, lo que había hecho mal era haber trabajado de manera incorrecta los números, lo que estaba en el numerador lo puse en el denominador y viceversa, pero el cálculo de moles sí estaba correcto. A ver, este problema le falta algo definitivamente. No puedo trabajar TP, no. Déjenmelo para más tarde, yo lo busco. Y gracias por verlo, verás que no lo había visto así. Déjenme verlo más tarde. Calcula la densidad del NH3. Yo lo busco ahorita más tarde. Y se los entrego más tarde en el WhatsApp. Ok, entonces continuamos. Aquí tenemos, bueno, estas son lo que se llama la aplicación, lo tienen que leerlo para ver lo que ocurre. La ley de Boyle trabaja mucho con los pulmones, con la parte de la presión. Tenemos aquí otras, que son con las quemaduras y el reemplazo que hacemos en las cirugías. ¿Qué hacen ustedes? Vamos con el estado líquido y disoluciones. Bien, el estado líquido tiene muchas características importantes y muchas propiedades que nosotros utilizamos. Entre ellas, pues, el cambio de presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación puede pasar a esos cambios de estado. La densidad se utiliza. Recuerden que la tensión superficial es la presión que provocan las moléculas que están abajo y la presión de la atmósfera para producir como una pequeña capa bastante fuerte como para que un animalito como un insecto pueda pasar por el riachuelo. La capilaridad es lo que llamamos nosotros el ascenso por un tubo más pequeño de diámetro. Eso se ve mucho en dos cosas. Una se ve también en la parte de los termómetros antiguos, donde usábamos el mercurio, donde el mercurio es un líquido metálico que a medida que aumenta la temperatura, él se dilata y puede pasar por ese capilar. También lo vemos en las plantas con el xilema y el floema, que son tubos capilares de las plantas donde se absorbe, en alguna de ellas se absorbe los nutrientes y en la otra se absorbe el agua. La viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido. Tenemos líquidos viscosos como por ejemplo la miel, el aceite, pero la viscosidad, el agua no es viscosa. La viscosidad, esto hace un cambio
con los factores de temperatura. Cuando tú tienes aceite y lo es viscoso a temperatura ambiente, pero cuando lo calientas, tú ves cómo la viscosidad disminuye. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta a los líquidos. La ósmosis, la presión osmótica, es una propiedad coligativa de los líquidos que se utiliza para poder desprender en una membrana celular algo. Se usa mucho para explicar las infecciones en las glándulas. Es un ejemplo básico donde por presión osmótica los glóbulos blancos entran y entonces provocan la destrucción de las bacterias o del virus que se encuentre dentro de las glándulas, porque recuerden que eso tiene que ver con el sistema inmunológico de nosotros, trabajar esta parte cuando se detecta un virus o una bacteria. Bien, dentro de ellas tenemos las mezclas homogéneas. Dentro de los líquidos, acá arribita, cuando estábamos en cuarto año, hablábamos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se les conoce también como soluciones. Estas soluciones tienen dos partes fundamentales, el soluto y el solvente. ¿Ok? Pueden haber muchos solutos en una solución, pero solo puede existir un solvente. El solvente básicamente es el que se encuentra en mayor cantidad y es el que le da la forma, o sea, le da el estado en que se va a encontrar la solución. Ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en una solución en el agua que corre en un río. Ustedes saben que allí el solvente, disculpen que yo se voy a tomar algo, pues estoy totalmente resfriada. Miren, en el agua del río, ustedes saben que el solvente es el agua, pero dentro de ella hay gas, que es el oxígeno, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pueden observar que el soluto está en estado gaseoso, pero como la mayor cantidad es agua líquida, entonces la solución es líquida, pero ahí hay una combinación con los gases, por eso es que hay vida en el agua, porque tenemos oxígeno que se disuelve en él. Otro ejemplo serían las aleaciones. Como tú estaño, el estaño viene del cobre con el poquito de hierro, y entonces eso provoca una aleación, pero el que está en mayor cantidad siempre va a ser el solvente, y los que están en menor cantidad son los solutos. Ejemplo, no solamente puede haber un soluto. Prácticamente en los problemas nosotros usamos mucho nada más un soluto, pero en la vida real eso no es así. Tenemos muchos solutos implicados en una mezcla homogénea o en una solución, como le llamamos. Entonces, viéndolos desde el punto de vista físicos, podemos, algo que vemos a diario nosotros en nuestras casas sería el alcohol. El alcohol que usamos mucho en estos últimos años por el asunto del COVID. El alcohol al 12%, ¿qué te está indicando? Esa es una concentración física, porque la hicieron a mano, o sea, te dicen, bueno, de 100 mililitros, 70%, puede ser un ejemplo, es alcohol, o sea, 70 mililitros de alcohol, y el otro mililitro serían 30 para formar los 100, sería el agua. Entonces allí el disolvente, ¿quién sería? El alcohol, no el agua. El agua sería el soluto, para poder disolver y totalmente concentrado. Eso es lo que les están diciendo. A raíz de esto, aquí está lo que les expliqué. Podemos tener soluciones gaseosas, líquido, gas. Miren que el disolvente o el solvente, como le llamamos nosotros, es el que te va a decir cómo se va a encontrar, en qué estado se va a encontrar esa solución. Si va a estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿ya? Y eso es lo que ocurre. Usted conoce el oxígeno en agua, que fue lo que les acabo de explicar, que puede estar en algo tan sencillo como en un riachuelo o en una soda, ¿sí? Pero sigue siendo en estado líquido la solución porque el disolvente es el que se encarga de eso, de darle el estado en que se encuentra la solución. Ok, entonces, eh, las concentraciones, según la cantidad de soluto, pueden ser diluidas, que es cuando hay poca concentración de soluto basado en el solvente. O sea,
queda muy poco, entonces es diluida cuando hay poca concentración de soluto. La concentrada quiere decir que hay una proporción, ¿ya?, del soluto con respecto al solvente. La saturada es aquella en donde el soluto se podrá disolver en un momento dado, pero ¿qué ocurre? Debe de tener una temperatura distinta, ¿sí? O sea, es saturada. Quiere decir que tiene un poquito más de lo que necesita, pero si le agregas dos cosas, o la agitas, o le agregas una concentración, o sea, una temperatura un poquito más alta, él se va a disolver. No quiere decir que el solvente no lo disuelva. Y la sobresaturada es cuando hay demasiado soluto, tanto que el solvente ya no va a poder disolver más, aunque agites, eleves temperatura, es muy inestable. ¿Por qué? Porque hay mucho soluto. Puede ser también porque el soluto es más grande en partícula que lo que necesita el solvente. Entonces, por eso ocurren estos cuatro tipos de soluciones que se basan ¿en dónde? Se basan en la concentración del soluto. Bien, vamos directo a las unidades de concentración. Bien, tenemos unidades de concentración físicas y unidades de concentración químicas. Las primeras que tenemos aquí son físicas. ¿Qué quiere decir? Usted lo puede hacer directo. O sea, usted pesa una cantidad, la mezcla con otra cantidad, basada siempre en 100, ya sean gramos, mililitros, y usted puede conseguir entonces lo que necesita. ¿Ven? Entonces, miren, cuando usted suma soluto más solvente, forma una solución. Forma una solución. Eso es lo que se forma aquí. Entonces, miren, aquí tenemos el problema 3, lo voy a hacer porque es un problema de laboratorio. Y déjenme ver que otro más tenga densidad, porque estos problemas se pueden trabajar mucho con densidad. Mira los gramos absolutos. Ok, el problema cuando tiene un grado de dificultad, ya lo vi. Para tener una solución. Ok, el 5, ok, voy a empezar con el 3. Es el problema donde tengo que irme como al laboratorio y entenderlo primero para después armarlo. Bien, voy a pegar. Aquí está. Y le pongo fondo porque si no me pierdo acá. Ok. Bien, quiero que lo leamos primero una vez y después lo leamos 2 veces. Dice, no lo termino de copiar. Vámonos acá. Y después nos pasamos acá. Dice, en un experimento se depositan en un plato evaporador 10 mililitros de una solución de cloruro de sodio. Miren, la palabra solución te está indicando que yo aquí voy a tener tanto el soluto como el solvente. ¿Sí? Entonces, hay 10 mililitros de ese cloruro de sodio. Punto y aparte, punto y seguido, perdón. Miren, hasta llegó un párrafo, una expresión. Ahora, la masa del plato, o sea, ¿cuánto pesa el plato? El plato pesa 24.1 gramos, o sea, cuando lo pesaron en la balanza. Ok, ese plato evaporador donde se depositaron esos 10 mililitros, eso es lo que te está diciendo ahí. Ahora, esa masa del plato más la solución pesaron 36.15. O sea, ya allí está agregado los 10 mililitros. Punto y seguido. Ese es un párrafo, una expresión, perdón. Luego de evaporar el disolvente, ojo, aquí ese plato fue pasado a una plancha. Imagínenselo así, a una plancha y se evaporó el disolvente que era líquido y te va a quedar una sustancia sólida. Dice que el plato evaporador y el cloruro de sodio seco, o sea, la sustancia sólida, tiene una combinación de una masa de 25.5 gramos. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje en masa de la disolución de cloruro de sodio? Bien,
Vamos a tratar de analizarlo para entonces entender qué estamos haciendo. Uno, lo primero que nos dan, que es importantísimo en el laboratorio, es la masa del plato. Esta que está aquí. Que la masa del plato es de 24.1 gramos. Este es solamente el plato solo. Ok, entonces, después nos dicen que el plato más la solución, ojo, miren la palabra solución, pesa 36.15 gramos. En ese peso que estamos aquí, tenemos el plato y la solución. Recuerden que la palabra solución me está indicando que tengo soluto y tengo solvente. Todo ahí combinado. Ok. Después dice que se calentó ese plato y ahora tienen un peso de 25.5 gramos, pero este peso, ¿qué comprende? Bueno, comprende el plato y el cloruro de sodio, que sería el soluto. ¿Ya? Este es el soluto. Entonces, recordando la fórmula, nosotros decimos que porcentaje masa-masa es igual a los gramos del soluto sobre los gramos de la solución por el 100%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo el soluto? ¿Cuál me ayuda? Bueno, definitivamente el plato es importante restarlo. Ahora, ¿cuál de los dos valores del 36.15 y el 25.5 tiene el soluto? Esa es la pregunta que necesito que ustedes me contesten. ¿Cuál de los dos valores del 36.15 o el 25.5 tiene el soluto solito? ¿Cuál de los dos valores? 25.5. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Bueno, usted toma ese 25.5 que ya sabe que tiene todo, tiene el plato y tiene el soluto, tiene la masa ya de ese cloruro de sodio seco y le resta el plato que pesaba 24.1 gramos. Con esta resta, ¿ya? Con esta resta, usted está teniendo en su mano lo que pesa el soluto. ¿Ves? Eso pesa el soluto. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, me falta la solución. Yo sé que este peso de 36.15 era el peso de la solución. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, réstale lo del plato, pues. Aquí yo sé que me va a dar negativo, pero ustedes saben que lo que quiero es restar. Entonces resto 36.15 menos 24.1 y me da 12.05. Esos 12.05 que están aquí, ¿ya? ¿De quién son? De la solución. Y ya tengo todo entonces. Ya tengo los gramos del soluto, voy a hacerlo aquí. Porcentaje es igual a 1.4 gramos de soluto entre 12.05 gramos de la solución por el 100%. ¿Ven? Ahora digo, pues, 1.4 entre 12.05 por 100. ¿Cuánto dio? 1.11, perdón. El porcentaje es igual a 11.62%. ¿De quién? Del cloruro de sodio. ¿Ven? Entonces, el problema lo que tiene es análisis. Análisis de que usted reconozca qué debe hacer para que me dé la respuesta, ¿ven? ¿Preguntas sobre este problema? Este es un problema de laboratorio. Esto se basa en laboratorios porque hay un plato. Hay un plato que se evaporó, o sea, que se calentó. Hay un plato que se está secando. Y entonces el peso final es del soluto, o sea, de la masa, solamente de la parte sólida.
Porque la parte líquida, que sería el... ¿Por qué sé que es líquido? Porque al principio empiezan con 10 mililitros. Eso quiere decir que el solvente era líquido, porque está en unidades de volumen, pero no se usa, porque para calcular el porcentaje en masa, nosotros necesitamos son los gramos de la solución. ¿Preguntas de este problema? Ok, no hay preguntas. Bien. Entonces, continúo. Bien, este problemita sí lo quería hacer por eso, porque tenía esa dificultad, ¿ya? De encontrar o de analizar primero. Eso fue lo que se hizo aquí. Ok, entonces continúo. El siguiente dice, determina los gramos del soluto que son necesarios para preparar una solución de cloruro de cobalto, 2.25% en pesos y tiene 500 gramos del solvente. Miren, aquí me están dando solamente el solvente, ¿ven? Y necesitan los gramos del soluto. Este problema tiene un grado de dificultad. Vamos a verlo. ¿Qué es el grado de dificultad? El grado de dificultad viene en sus conversiones, en su despeje, perdón. Bien, vamos a hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos soluto. El soluto lo vamos a usar tanto arriba como abajo. Entonces allí hay un grado de dificultad. Bien, vamos primero a iniciar. ¿Qué es lo que yo tengo? Déjenme que yo lo hice por acá. Bien, miren, vamos a iniciar con los datos. Vamos a empezar con ese. Dice así. Aquí. El grado de dificultad de este problema es el despeje. Miren, dice, determina los gramos de soluto. O sea, que voy a poner aquí lo que quiero determinar. Gramos del soluto. Ok. Esta es mi pregunta, esta es mi incógnita. Dice que son necesarios para preparar una solución de cloruro de cobalto. Esta es la solución de cloruro de cobalto, que tiene un porcentaje de 2.25%. 2.25% masa a masa. Yo sé que aquí esto es masa a masa. Y dice también que si tiene 500 gramos del solvente. Aquí hay 500. Ok, 500 gramos del solvente. Bien, voy a pasar y busco la fórmula para calcular porcentaje. Dice así. Déjenme que necesito el espacio. Y ustedes buscan allá. Este es el problema. Voy a ponerlo así. Pregunta número 4 de soluciones. Este es el problema número 4. Para cuando tengan este Jamboard. Ok, entonces, inicio. Dice así. Porcentaje masa a masa es igual a ¿qué? A los gramos del soluto sobre, yo tengo una fórmula que voy a usar aquí. Voy a usar la primera para que la vean. Dice así, gramos de la solución por el 100%. ¿Qué pasa? A mí en ningún momento me están dando solución, pero yo sé que la solución, voy a ponerlo aquí arribita, que la solución es la suma del soluto más el solvente. ¿Ven? Entonces, eso que está aquí lo voy a pasar a la palabra solución. Entonces yo digo, bueno, porcentaje masa a masa es igual a los gramos de soluto entre, ¿qué son la solución? Bueno, la solución son los gramos del soluto de nuevo, más, que es el más que está aquí, más los gramos del solvente. Ahora sí, pues tengo un solvente que es 500 de solvente por el 100%. Bien, ¿qué pasa aquí?
la palabra soluto aparece en el numerador y en el denominador y es lo que yo necesito. Entonces yo necesito despejar soluto. Entonces el despeje de este problema es el que puede causar concertación aquí. Bien, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar esto que está en el denominador y lo voy a pasar para el lado contrario. Si aquí está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces digo, porcentaje por, voy a poner un paréntesis, gramos de soluto. Yo quiero despejar soluto, que está en el numerador acá al lado izquierdo, derecho, perdón, más gramos de solvente es igual a los gramos de soluto. Todavía no voy a pasar el 100. Voy a dejarlo ahí un tiempo porque voy a borrar esto que me va a hacer. Voy a borrar esto. Ok, entonces termino acá. Aquí pongo por 100. Voy a quedarme ahí. Entonces, ahora, ¿qué hago yo al lado izquierdo? Bueno, multiplico porcentaje por ambos porque tenemos un más. Entonces digo, porcentaje por gramos de soluto. Entonces es porcentaje por gramos de soluto. Más porcentaje por gramos de solventes, porcentaje por gramos de solvente. Esto es igual porque yo quiero quitar paréntesis. ¿Es igual a qué? A gramos de soluto por el 100%. ¿Ven? Despeje. Voy con otro Jamboard. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Continuar. Pues entonces aquí ya tengo ambos trabajados. Ahora voy a pasar y digo esto, que esto es matemático. Ojo, mira lo que voy a hacer. Tengo porcentaje en este lado de la ecuación a la izquierda. Porcentaje gramos de soluto más porcentaje gramos de solvente es igual a gramos de soluto por el 100%. Esa es la ecuación. Ahora voy a pasar todo al lado izquierdo. Ojo. Porcentaje por los gramos de soluto más, es un más aquí, más porcentaje por los gramos de el solvente. Ya tengo que usar el fondo. Del solvente. Ajá, entonces, esto que estaba aquí, que son los gramos del soluto, estaban positivos, pasan para el otro lado negativo, menos gramos de soluto de nuevo, estoy pasando todo, gramos de soluto, porque esto está multiplicando al 100%. ¿Ven? Esto es igual a 0, estoy usando la matemática. Miren lo que hice, pasé lo que estaba a mi derecha, lo pasé para el lado negativo porque estaba positivo, y trabajé. ¿Qué quiero yo? Quedarme con gramos de soluto. Eso es lo que quiero al final. Entonces, ahora, ¿cuál es mi valor que yo necesito al final? ¿Ves? Gramos de soluto y gramos de soluto. ¿Ven? Ese es el valor que yo necesito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Bueno, como yo quiero es eso, esta que es el solvente, que no tiene nada que ver, lo voy a pasar para el otro lado. Entonces, de esta manera. Digo, porcentaje por los gramos de soluto. ¿Por qué? Porque quiero unir las que son iguales, las que yo necesito, menos los gramos de soluto que están aquí por el 100%, porque no he hecho nada todavía con ese 100, es igual. Entonces, este estaba positivo, pasa negativo para acá, por el porcentaje, por los gramos de solvente. Ya, con esta técnica matemática, tengo el soluto de un solo lado. Mírenme, como un factor en común, que es lo que necesito. Bien, ahora voy a trabajar este que está aquí, el de gramos, lo voy a trabajar como un factor común. Entonces digo, gramos de soluto
es igual a porcentaje menos el 100%. ¿Ven? Factor común. ¿Ya? Es igual a menos el porcentaje por los gramos de solvente. Bien, ahora despejo gramos de soluto. Gramos de soluto es igual a menos el porcentaje gramos de solvente, que es lo que está en el numerador. Y esto que estaba aquí en el factor común, lo paso entonces, si estaba multiplicando al factor común, pasa dividiendo, que sería porcentaje menos el 100%. Esto que está aquí es el despeje para calcular gramos de soluto. Ahora ya lo tengo. Entonces voy a calcularlo, pues. Gramos de soluto es igual, entonces digo, bueno, menos, este menos es que dentro de la ecuación. Ok. ¿Cuál es el porcentaje que tengo? 2.25, si no me equivoco. 2.25%. Lo multiplico por los gramos de solvente, que eran 500 gramos. 500 gramos de solvente. Todo esto se divide a una resta que es 2.25, que es por ciento, menos el 100%. Esto es igual. Entonces aquí digo 2.25 por 500. 2.25 por 500 es 1125, negativo aquí, ¿ves? 1125, ¿ya? Entonces aquí sigue siendo porcentaje por gramos. Sobre, entonces resto 2.25 menos 100. Me da menos 97.75%. Entonces aquí, ¿qué hago? Simplifico por ciento con por ciento. Y la respuesta la voy a poner aquí. Divido, como es menos, entre menos es más. 1125 entre 97.75. Me da 11.50 gramos. 11.50 gramos del soluto. Esa es la respuesta. ¿Ven? Entonces aquí el detalle no es el problema. Ahí está, 11.51. El detalle es esto, el despeje de este problema, ¿sí? Preguntas. Preguntas de este problema. Yo había hecho el problema, pero nada más así, porcentaje masa, masa del soluto entre la masa del solvente por 100. O sea, yo nunca puse fue el soluto más el solvente, ¿verdad? La suma de ellos, que era la parte que va en el denominador. Ajá, Entonces, cuando, o sea, a mí me dio la respuesta 11,25. La respuesta debía haber sido 11,51. Eso estaría malo, ¿cierto? ajá, sí. Sí, porque no tomaste en cuenta que la fórmula para porcentaje en masa, abajo no es solvente. En la parte de abajo es solución, ¿sí? O sea que tiene que ser la suma de soluto más solvente. Y solo tomaste en cuenta el solvente. O sea, te faltó el soluto, que es la incógnita, ¿no? Que es lo que está causando problemas. Sí. Profe, una consulta. Ujú. ¿Habría alguna otra forma de despejar que no sea igualando a cero? O sea, creo que hay una forma de utilizar, o sea, de sacar los gramos del soluto en base al porcentaje masa-masa. Ok, no, espérate, sí, sí, te comprendo. Mira, es que sí, la fórmula para calcular porcentaje masa-masa es esta que está aquí, la primera. Porcentaje masa-masa es igual a gramos absoluto entre los gramos de solución por 100. Pero ¿qué pasa en este problema? El problema no te da los gramos de solución, solo te da los gramos de solvente. O sea que tienes una incógnita en dos partes de la ecuación, ¿ves? Porque no puedes poner abajo 500, porque al poner 500 solamente estás poniendo la mitad de lo que es la solución. La solución son dos cosas, son, son el solvente y el soluto y el solvente, exacto. Entonces, ¿qué pasa?
Por eso es que este problema tiene su grado de complejidad. El grado de complejidad de este problema es, uno, que hagas el análisis, que no te vayas directamente con los 500, porque está incorrecto. Dos, que sepas despejar cuando tienes en ambas, en la misma ecuación, tienes la misma incógnita, que en este caso era gramos de soluto. O sea, lo que te quiero decir es que sí, todos los problemas sencillos de porcentaje en masa, porcentaje en volumen y porcentaje en masa-volumen tienen estas formulitas sencillas. Básicamente son bastante sencillos, pero aquí hay un grado de dificultad. Vuelvo y repito, no te dan soluto, tampoco te dan solución. Al no tener eso, no hay más nada que hacer un despeje utilizando, en otras palabras, la ecuación de X y Y, teniendo dos variables, dos ecuaciones y trabajando lo que ustedes conocen como factor común, que fue lo que hice aquí, teniendo como factor común el gramos de soluto. ¿Sí? O sea que, bueno, otra manera de hacerlo. Yo no conozco otra, no sé si la conocen, pues, pero aquí hay que hacer un trabajo con la fórmula, que fue lo que yo empecé a hacer desde acá. Observen, yo aquí la primera decía solución, pero al no tener la solución, lo que yo hice fue transportarla con ¿qué es la solución? Bueno, la solución es la suma del soluto más solvente. Y eso fue lo que ubiqué acá. Ahora, al no tener soluto y tenerlo en ambos, en un numerador y denominador, yo tengo que buscar la manera de que ambas queden al mismo lado de la ecuación. ¿Ven? Y eso fue lo que yo hice. ¿Ya? El denominador lo pasé para el lado contrario multiplicando, tratando de dejar a los gramos de soluto que está acá a mi derecha solo, lo más solo posible, o tratando de unirlos al final. Entonces acá lo que hice fue pasarlo, pero como es una suma, no puedo hacer más nada que multiplicar por el porcentaje. Eso fue lo que hice aquí, en la última de este tablero. Porcentaje por gramo de soluto más porcentaje de gramos de solventes igual a gramos de soluto por 100. Esto es matemática. Ahora, como yo quiero gramos de soluto, teniéndolo como como un factor en común, tuve que pasarlo para el lado izquierdo y dejar la ecuación en cero al lado derecho. Que eso me da la oportunidad cuando estoy reemplazando o cuando estoy trabajando con una ecuación. Ahora, la ecuación era positiva al lado derecho, ahora pasó negativa al lado izquierdo. Ahora sí, ya tengo gramos de soluto, tengo estos dos factores unidos en una sola ecuación y lo tengo en el numerador, que es lo que yo necesito. Ahora, gramos de solvente yo lo tengo, así que lo paso al lado contrario, estaba positivo, pasa negativo. Y lo demás es lo mismo que estamos trabajando. O sea, esto es un problema de matemáticas, prácticamente. ¿Sí? No hay otra manera, porque de aquí no puedes pasar. De aquí no puedes pasar porque no tiene solución. Y al no tener solución, ¿cómo vas a hacer? No hay otra. Entiendo, profe. Creo que sí entiendo su punto porque por lo menos si nos hubieran dado la solución y le restamos el solvente, ya tendríamos entonces el soluto, pero en este caso no nos dieron ninguno. Gracias, profe. Ok, sí, exacto. Ese análisis tuyo fue bueno, es cierto. Si yo lo tengo, no tengo problema, pero en este caso no lo tenía. Entonces, por eso fue que tuve que trabajarlo así. Bien, vamos a ver cuántos gramos de agua deberán agregarse, 150 gramos. Ok, este problema también, este es más sencillito, pero sí tiene que hacer algo aquí. Voy a trabajarlo. Ah, trabajarlo en otro. Este es mucho más sencillo, pero sí tiene su grado también. Un poquito ahí con la parte de solvente. Bien, entonces mire, por eso que le dije que esa de densidad, no que se crean que me he quedado con ella. Voy ahorita a investigarme eso, porque me quedé pensando por qué no me dan nada y eso. Ahorita investigo. Ok, entonces mire, aquí te dicen cuántos gramos de agua, ok, entonces eso es lo que busco. Busco gramos de agua. Deberán agregarse a 150 gramos de cloruro de sodio. 150 gramos de cloruro de sodio. Para obtener una solución al 20%, aquí está el porcentaje,
20% masa, en peso, ¿ya? Entonces, miren, igual, quieren los gramos de agua, me están dando el porcentaje y me dan los 150 del cloruro. Ok, entonces aquí es importante reconocer qué es el agua. ¿Qué es el agua? ¿Ya? Entonces ahí empieza todo. A ver, ¿qué es el agua? ¿El soluto, el solvente o la solución? Pregunta. ¿Qué sería el agua? Creo, creo Solvente. que sería el solvente universal. Ok, muy bien, el solvente. Entonces aquí tenemos, esto básicamente se parece mucho al anterior. Miren, voy a poner la fórmula. Porcentaje, ¿ven? Masa es igual a los gramos de ¿qué? De soluto sobre los gramos de la solución por 100. Miren, ok, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a ir evaluando. O sea, ¿tengo el porcentaje? Sí, aquí lo tengo. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 150. Tengo 100. Recuerden que dentro de la solución debe estar el solvente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que la solución es igual a ¿qué? Al soluto más la suma del solvente. ¿Ven? Entonces, en esta ecuación está el solvente. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo despejar, con esta fórmula, yo puedo tener solución, obtenerla. Y por resta, obtener solvente. ¿Ven? Entonces lo voy a hacer. Este está en el lado derecho, está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y queda así. Gramos de la solución. Es un poquito más fácil, pero igual tienen que recordar estas cosas. Gramos de soluto. El porcentaje ahora va dividiendo masa, que es la concentración, por el 100%. ¿Ven? Aquí calculo solución. Ojo, calculo solución. Pero como dentro está el solvente, yo puedo después restar. ¿Ya? Entonces, los gramos de soluto, ¿cuántos son? 150. El porcentaje que tengo, ¿cuánto es? 20%. Y lo multiplico por el 100%. Entonces, tomo mi calculadora y digo 150 entre 20 por el 100%. Tengo 750 gramos de solución, o sea, de este señor. 750 gramos de solución, o sea, de él. Pero para tener solvente, tendría que restarle ¿cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le resto? 150, que es el 150. soluto. École, muy bien. 150 que es el soluto. Voy a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces, restando eso, ya tengo el solvente, que vendría siendo 600 gramos de agua. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en ese problema. Es más sencillo, pero igual hay que utilizar la fórmula y ver hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Entonces, ahí entonces culmino con porcentaje. Bien. Propiedades físicas. Otras concentraciones físicas son con volumen cuando tenemos ¿cómo les digo? Dos líquidos, ¿verdad? Déjenme ver si hay alguno que tenga algo. 5 gramos de soluto se en agua suficiente. Este está fácil. La cantidad de soluto, vamos a poner 50. Tengo soluto, calcula la cantidad de soluto. También está fácil tener solución. La clindamicina al 1% masa volumen, hasta el porcentaje, es un antibiótico que se administra por vía tópica. ¿Cuántos gramos de clindamicina hay en 60 mililitros de solución al 1%? Ok, este es masa volumen. Bueno, este también tengo el porcentaje. Tengo los 60 mililitros de la disolución. No le veo tanta complejidad. Vamos a ver por acá. Durante las próximas 12 horas un paciente necesita que le administren 100 gramos de glucosa. ¿Cuántos litros de glucosa a 5% debe recibir? Ok, sí, la glucosa es el soluto, tengo el 5%, calculo me van a dar el porcentaje en mililitros y después lo paso a litros. Estoy buscando uno que tenga densidad. Aquí hay uno.
calcula el peso, este que está aquí. Eso es lo que estaba buscando, que tenga densidad. Es un otro grado de complejidad también. Los demás que vi ahorita no los vi así tan difíciles. Si quieren hacer uno de los que está ahorita, por supuesto que los hago. O estoy tratando de buscar los que están como con algo más. Es lo que necesitan entender ustedes. Ok. Dice que calculemos el peso del sulfuro de hidrógeno que hay en 68 mililitros de una solución. Ok, vamos allá. Necesitan el peso. Recuerden que peso es gramos. Y dice que hay 68 mililitros de una solución. O me dicen solución. Que tiene una densidad. O sea, esta solución tiene una densidad de 1.09 gramos por mililitros y lo tengo una concentración a 29.2% y dice que está más a más. Ok, vamos a generar aquí un análisis, que es lo que necesito. Primero, miren, aquí ustedes quieren los gramos del soluto, pero ¿qué pasa? Me dan la solución en mililitros. Hay un problema, me dan el porcentaje en masa-masa. O sea, no puedo, dentro de la fórmula de porcentaje masa-masa, yo no puedo administrar mililitros, o sea, no es parte de la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esos mililitros a gramos de solución. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo pasar de mililitros a gramos? Bueno, directamente no se puede, jamás. O sea, pasar de mililitros a gramos es imposible directo en una equivalencia, pero es posible con la densidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo tomo y digo, bueno, densidad es igual a masa entre volumen. Si usted ve, usted tiene la densidad de esta solución y tiene el volumen de la solución. ¿Por qué quiero la masa? Bueno, porque la fórmula de porcentaje en masa dice que la masa es igual a los gramos del soluto entre los gramos de la solución por el 100%. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, son los mililitros de la solución. No compagina o no concuerda con mi porcentaje masa a masa. Cuando eso ocurre, la única manera para pasar de mililitros a gramos o viceversa es utilizando la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Despejo masa, que es lo que yo necesito. Porque esto es la densidad de la solución. ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, masa es igual a densidad por volumen. Masa es igual. ¿Cuál es la densidad de la solución? Déjenme verificar. 0.9. Déjenme ponerlo aquí. 1.09, perdón. 1.09 gramos. Entonces pongo aquí que mi densidad es 1.09 gramos por mililitro por el volumen que es de 68 mililitros. ¿Ven? Esta es la única manera de pasar de mililitros a gramos, utilizando la densidad de la solución o del solvente o de lo que te pide. Entonces multiplica 1.09 por 68. Eso da 74.12. Ahora sí, estos son los 74.12 gramos de ¿quién? De la solución. ¿Ya? Entonces, ahora teniendo eso, yo despejo gramos de soluto dentro de la ecuación. ¿Cómo lo despejo? Bueno, porcentaje masa por los gramos de la solución, que ya los tengo, entre el 100% es igual a los gramos de ¿quién? Del soluto. ¿Ya? Entonces ahora digo, bueno, el porcentaje era de 29.2%. Bien, aquí lo pongo. 29.2%. Lo multiplico por
la solución, que serían 74.12 gramos entre el 100%. 100% se va con por ciento. Y aquí entonces multiplico y divido. 29.2 por 74.12 entre el 100%, 21.64 gramos. 21.64 gramos. Ese es el valor que corresponde. Preguntas. Quería ese porque tenía densidad. Y esto es importante porque la densidad la van a usar bastante en estos problemas. ¿Preguntas? Ok, lo comprendieron. Bien, ese problema tenía ese tipo. Vamos a ver el que sigue, no lo voy a hacer, pero sí puedo hacer el análisis porque tengo que continuar. Un paciente recibe nutrición parenteral, es decir, aporte de nutrientes por vía venosa. La solución utilizada contiene 20% peso-volumen, o sea, gramo mililitro, como sustrato energético en un adulto de 70 kilogramos. Miren, como sustrato energético hay un punto y seguido. Quiere decir que hasta ahí terminó eso y les va a dar otro valor, les va a dar una transformación. En un adulto de 70 kilogramos, el aporte de glucosa debe ser de 7.2 gramos sobre kilogramos de peso por día. ¿Cuántos mililitros de solución deben administrar por hora? Bien, este problema te está dando el porcentaje en masa volumen y te está dando los gramos del aporte, de 70 kilogramos el aporte de glucosa. Entonces, aquí primero tienes que despejar los mililitros de la solución, ¿verdad? Y después que tienes ese despeje, trabajarlo con esta ecuación que dice que 70 kilogramos, el aporte, o sea, por cada una persona que pesa esto, dice así, por cada 1 kilogramo hay que aportarle 7.2 gramos. Entonces tú tienes que hacer aquí una regla de 3. Tienes que decir, bueno, 7.2 gramos es por cada 1 kilogramo. ¿Cuántos gramos necesita esa persona si pesa 70? ¿Ven? Entonces, con eso usted trabaja para poder decir por día. Esto es por día. Ahora, ¿cuánto es por hora? Entonces tienes que ir, bueno, en un día hay 24 horas. O sea, todo esto son conversiones. En realidad, con el porcentaje masa volumen, solo calculas los mililitros, ¿ya? Los mililitros. Ahora tienes que irte a alzar el cálculo por hora, que es lo que necesitan ellos, ¿sí? Si ustedes quieren, de repente para el lunes se los tengo, pero traten de hacerlo. Traten de hacerlo y lo cotejamos. ¿Les parece? Pero está bastante sencillo, nada más es sentarse a ver qué es lo que qué es lo que se necesita. Bien, el siguiente es de volumen. Estoy tratando de buscar uno que tenga algo de dificultad. Ok, el 14 tiene su grado de dificultad porque quieren volumen, pero te dan gramos. Entonces, ahí hay un grado de dificultad. Voy a tomarlo. Es bastante sencillo, pero igual, desde que te dan densidad, tienen que reconocer esta parte, ¿sí? Porque usan mucho la densidad. La densidad es un valor muy utilizado en estos problemas. O sea, de repente, nosotros en el colegio a veces damos problemas sencillos, pero en realidad la densidad se usa mucho en estos problemas. Y aquí se está dando mucho esta parte y lo van a ver en todo. Ahorita van a ver cuando vamos a molaridad también. Dice, determinar el porcentaje volumen. Entonces vamos a poner. Quieren que determine el porcentaje en volumen. Ya en mi cabeza está mililitros de soluto entre mililitros de solución. Te dicen que contiene 60 gramos de benceno. Ojo, voy a ponerlo aquí. 60 gramos del benceno. Muy bien. Y contenemos, ¿cuánto? De tolueno, 780. Ok, 780 gramos de tolueno. Viéndolo aquí, usted ya sabe quién es el soluto y quién es el solvente.
El soluto es el que está en menor cantidad, que sería el benceno. Este es el soluto. Y el solvente es el que está en mayor cantidad, quiere decir que es el tolueno. Este es el solvente. Bien. ¿Qué pasa? Quieren el porcentaje volumen, volumen, pero me están dando gramos. Yo no puedo empezar con gramos porque el porcentaje volumen, volumen se calcula en mililitros. Entonces, allí tengo que usar densidad. Entonces, me dan la densidad de cada uno de ellos. Dice que el benceno, voy a poner aquí la B de benceno, tiene una densidad de 0.8765 gramos sobre mililitros. Y la densidad del tolueno, voy a poner una T, es de 0.8669 gramos sobre mililitros. Con ambas calculo los mililitros, que en este caso es lo que yo necesito, porque la fórmula dice que porcentaje, volumen, volumen, es los mililitros del soluto sobre los mililitros de la solución por el 100%. Ok, entonces yo voy a calcular, ven, densidad es igual a masa entre volumen. En este caso, yo no necesito la masa, necesito el volumen de ambos. Volumen es igual a masa entre densidad. Entonces voy a calcular de cada uno de ellos. Bien, el volumen del benceno es así. Mi masa de benceno es de 60 gramos. Aquí está. Lo divido entre su densidad, que es de 0.8765. Una división aquí. Gramos sobre mililitros. ¿Ven? Entonces simplifico gramos con gramos. El volumen del benceno divido 60 entre 0.8765 serían 68.45. 68 punto, 45 mililitros. Ya lo tengo como lo quiero, en mililitros. Ese es el soluto. Ahora hago lo mismo con el volumen del tolueno. La masa del tolueno era 780. 780 gramos. Y lo divido entre su densidad, que es 0.8669 gramos sobre mililitro. Gramos con gramos se va y me da mi trabajo. 780 entre 0.8669 igual 780 entre 0.8669 es 899.75. Puedo ponerle 900. 900 mililitros. Ok. Estos dos, uno es soluto y el otro es solvente, pero yo necesito la solución, que es lo que va abajo. Entonces puedo sumar, bueno, 900 más 68.45 son 968.45 mililitros, que sería la solución. Ahora, porcentaje es igual. ¿Cuál es el soluto? Recordemos que el soluto dijimos que era el benceno, así que son los 68.45 mililitros. La solución es la suma del benceno con el tolueno, que son 968.45 mililitros, y ahora lo multiplicamos por el 100%. Mililitros se va y me queda 68.45 entre 968.45 por el 100%. 968.45 por el 100%, 7.07, ¿ya? 7.07%, más o menos ese es el valor.
Ok, aquí está, el 7.07. Preguntas. Preguntas de las propiedades o concentraciones físicas, como se llama. Ojo que estamos usando densidades, que es donde quiero que vean dónde se usan y cómo se usan. ¿Preguntas? No hay. Listo. Continúo. Ahora voy a hablar de la molaridad. O sea, la molaridad ya es una concentración química. ¿Por qué? Porque se están usando valores donde se trabaja la masa molar, o sea, se está incluyendo la masa molar. Y este problema que inician tiene un grado de dificultad. Tiene su grado de dificultad porque se habla sobre el porcentaje. Miren que está tratando, este problema está ubicando, ¿verdad? Dice así, ¿qué volumen de solución de ácido clorhídrico al 35% masa masa? O sea, estamos utilizando los porcentajes de concentraciones físicas y la densidad de esa solución es de 1.18, es necesario para preparar 100 mililitros de una solución 2 molar. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se trabajan estos problemas? Bien, voy para allá. Me lo voy a llevar. Copiar. A ver, aquí, ya, ponerlo y lo empiezo a analizar. Miren, cuando se trabaja con densidad de soluciones, se deben de usar y se deben de utilizar entonces dentro de la ecuación de molaridad. Bien, voy a pasar, aquí lo que voy a hacer es a utilizar los valores que me prestan y después voy a borrar porque necesito espacio para tratar de hacerlo en un solo tablero. Entonces dice aquí, ¿qué volumen? Necesitamos el volumen. Esa es mi pregunta. Dentro de la molaridad de una solución de ácido clorhídrico que está al 35% masa masa. Esta solución tiene una densidad de 1.18 gramos sobre mililitro, ¿ya? Y que esto es necesario para preparar 100 mililitros de una solución que está 2 molar. Recuerden que la palabra 2 molar está indicando que son 2 moles por cada litro. Eso es lo que está indicando. Entonces, voy a borrar. Necesito espacio aquí. Voy a eliminarlo para entonces tener el espacio e empezar. Bien. Ese 35% que está allí, tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se trabaja? Bien, miren. Ese 35%, recuerden que está basado en un 100%. Recuerden eso. Entonces, yo lo puedo trabajar así. Yo digo, bueno, esto se hace así siempre, ¿sí? Es un problema que nos lo enseñan desde siempre. 35% de una solución, esa es la concentración física, está basada en un 100%, basada en un 100%. Entonces ahí se calcula la fracción que hay de esa solución. Tú dices 35 entre 100 es igual a 0.35. O sea, esto es lo que hacemos para poder decir la fracción que hay de ese 100%. Ahora, tenemos una densidad de la solución que es de ¿cuánto? Es de 1.19 gramos por mililitro. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá dentro de la molaridad es litros, ¿ven? Entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Bien. Déjenme ver. Déjenme verificar. ¿Qué sería? Ok, entonces vamos a utilizar la fórmula que dice que densidad es igual a masa entre volumen. ¿Ven? Ahora, vamos a calcular la masa. La masa de esa concentración es densidad por volumen. Ahora, yo tengo esa densidad en mililitros.
voy a trabajarla en litros porque la molaridad me ubica en litros. Entonces yo tengo que pasar esa densidad a gramos por litros. Vamos a hacerlo. Voy a ponerlo aquí. 1.19 gramos por mililitro. ¿Cómo paso de gramos, de litros a litros, de mililitros a litros? Bueno, yo digo, en un litro, pongo acá abajo, hay 1000 mililitros. ¿Ya? Entonces digo, mililitros se va con mililitros y multiplico 1.19 por 1000. Me da 1190. 1190. Esta densidad ahora está dada en gramos por litros. Bien. Ahora, con esta densidad y la masa valorada por el porcentaje, porque recuerden que esto es lo que hicimos aquí, porque está masa entre masa, quiere decir que aquí con este 35 entre 100, calculamos la cantidad de gramos que hay basada en 100% del volumen. Entonces ponemos masa es igual a ¿cuánto? Bueno, a 1190 por el 0.35. ¿Ya? Entonces con esto calculamos que 1190 por 0.35 hay 400. ¿Por qué? Porque eso está incluido. Escúchenme. Profe, ¿pero qué está haciendo allí? Bueno, estamos calculando la cantidad de porcentaje en masa que hay dentro de esa solución. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, por eso te decimos que hay, esto equivale a gramos por litro de la solución. ¿Ven? Esta es la densidad que ocurre aquí en gramos por litros de la solución, basados en ¿dónde? En el porcentaje masa. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hasta allí podemos terminar con los gramos por litros porque son unidades que se encuentran dentro de la molaridad. Ahora, esos 100, dice que son 100 mililitros de qué era. Déjenme ver, que no me acuerdo muy bien qué decía acá. ¿Qué decía? 100 mililitros de la solución. Ok, como son 100 mililitros de la solución y en molaridad se utiliza solución, yo puedo pasarlo directamente, solamente lo paso aquí a litros. Entonces yo digo, bueno, 100 mililitros, ahora cero que está feo, 100 mililitros, pasarlo a litro es hacerlo por conversión. En un litro hay 1000 mililitros. Ceros con este cero, 1 entre 10, estoy hablando, entonces ya hay nada más trabajo y lo pasé. ¿Por qué nada más lo pasé? Porque dentro de las conversiones de molaridad está el litro, tengo el 0.1 litro. Bien, ahora me voy a mi fórmula de molaridad. Ojo, esto que está aquí, ¿verdad? Es basado en ¿dónde? En el porcentaje, ¿ya? Este es el porcentaje, entonces yo digo, bueno, molaridad es igual ¿a qué? A gramos de soluto sobre peso molecular o masa molar, como le quieran llamar, del soluto por los litros de la solución. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Bueno, yo no tengo los gramos. Yo no tengo los gramos, pero sí tengo que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y eso es lo que voy a poner. Yo digo, bueno, la molaridad es igual a la densidad por volumen, estoy despejando, densidad por volumen entre el peso molecular por litro. ¿Qué hice aquí? Esto, ¿ves? Densidad por volumen. Ay, trabajé esta fórmula, ¿ves? Porque yo sé que gramos es masa. Entonces, esto densidad por volumen. Esto está mal aquí. Esta es la densidad. Esta es la densidad trabajada con el porcentaje. Es lo que se hace aquí. Densidad. Entonces, ahora, ¿qué quiero despejar? Yo quiero despejar litros, que es volumen, porque me piden el volumen. Entonces, ¿cómo despejo litros? Bueno, de la siguiente manera. Masa, voy a ponerlo aquí, volumen, que es litro. Volumen es igual, entonces, este peso molecular
que está aquí pasa entonces ¿a dónde? Arriba. Peso molecular, ¿ya? Entonces se divide ¿por dónde? Por la densidad, por el volumen. Que estoy haciéndolo mal acá, ya me di cuenta de algo. Voy a hacerlo parte por parte mejor. Litros, voy a pasarlo acá. Molaridad por litros es igual a densidad por volumen entre peso molecular. Ahora, despejando esto, tengo entonces que la molaridad se va, no me cabe aquí, voy a hacerle otro. Voy a hacerle otro. Si yo despejo, entonces aquí tendría litros, que es lo que necesito, ¿ya? Entonces, abajo me quedaría molaridad, peso molecular me queda arriba, lo multiplico, ¿por quién? Por la densidad y por el volumen que tengo del trabajo final. Entonces, aquí sería densidad por el volumen de la solución. Ahora, litros es igual. No he calculado el peso molecular de HCl, sería 35, que es lo que vale el cloro, y el hidrógeno vale 1. Serían 36 gramos por mol. Ok, se lo voy a poner aquí, 36 gramos por mol. Por la densidad que calculé, que fue de 416.5. Ponerla acá. 416.5 gramos por litro. Por el volumen, que fue el que tiene la solución, que dijimos que era 0.1 litro. 0.1 litro. ¿Ya? Todo esto entre la molaridad, que fue de 2. Aquí, 2 mol por litro. ¿Ya? Entonces, los litros son iguales. Miren, este gramo que está aquí se va con este gramo que está aquí. Este mol que está acá abajo se va con este mol que está abajo. Este litro se va con este litro y me queda el litro, que es la unidad, ¿ves? Entonces multiplico 36 por 416.5 por 0.1 entre 2. 749.7. litros. ¿Ven? Vamos a ver. ¿Qué les da acá? 17.7. Bien. Explico este problema. Miren, cuando ustedes le dan porcentaje, como este, y le dan una densidad, siempre tenemos que hacer este paso que está aquí a mi izquierda. Siempre debemos dividir el porcentaje en masa entre el 100%, porque recuerden que estos porcentajes siempre están basados ¿en dónde? En el 100%. Ahora, después de eso, usted tiene que tomar la densidad que está acá y pasarla a litros. ¿Por qué hay que pasarla a litros en este caso? Porque estamos hablando de la molaridad. Ojo, estos problemas también se hacen con molaridad. Si se hacen con molaridad, además de pasarlo a kilogramos, tendrás que pasarlo con la densidad. Y tiene algún otro problema de complejidad, porque tienes que pasar primero estos, no puedes trabajarlo en litros, tienes que trabajarlo en kilogramos. Después que usted hace esto, usted multiplica la densidad que tiene de la solución por la cantidad del porcentaje en masa, divide entre 100. Esta es la densidad correspondiente a ¿quién? A el 35% del ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué hice yo? Bien, estos 100 mililitros que están aquí son de la molaridad. Recuerden que la molaridad se trabaja en litros, por eso es que lo pasé a litro. Esto es parte de la fórmula de molaridad. Aquí está, ¿ve? Litro. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo gramos y me piden los litros. Como no tengo gramos, yo voy a utilizar la fórmula que dice que masa es igual a densidad por volumen. ¿Qué hago yo? Reemplazo los gramos, que es la masa, por la densidad y el volumen, porque yo tengo ambas, ¿sí? Yo tengo ambas. Yo tengo la densidad, que la calculé, y tengo el volumen. Despejo, perdón, aquí.
despejo, litros, que es lo que yo necesito, ¿verdad? Lo despejo teniendo en cuenta que está en el denominador y lo paso entonces para el numerador y me queda peso molecular por densidad por el volumen de la solución, que eran 100, entre la molaridad, ¿ya? Y esto es lo que se termina. Este es el valor que se da, ¿ya? Preguntas. Estos son problemas de complejo, por eso es que se los hice, porque ustedes tienen que trabajar esto del 35%. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O no Yo comprendió? tengo una pregunta. Allí en donde nos dio la densidad, ¿verdad? Ajá. Eso nosotros lo habíamos trabajado como si fuera masa. No, sí, yo me di cuenta ya. Esto es la densidad del porcentaje. Ojo, por eso es que, sí, lo termino, lo cambié acá, fíjate, mira, ve. Esa es la densidad ¿en dónde? En el porcentaje del 35%. Por eso es que se tiene que multiplicar la densidad de la solución basada en cuánto? En el 35% que ya tú terminaste acá, ¿ves? Que dividiste. Esa es la densidad, disculpa. ¿Ya? Yo lo puse aquí, ¿ves? Densidad. ¿Lo ven? Ah, ok. Sí. Gracias. Esta fórmula que está aquí arriba, que está antes de la multiplicación, ¿para qué la hice? Para entonces poderla, ¿dónde poner? Ubicar en dentro de la fórmula que está acá, ¿ves? La ubiqué aquí dentro de la fórmula, entonces ya me dio el porcentaje que es. Y ahora entonces aquí lo que hice fue despejar y ya entonces me da. Estos problemas tienen complejidad. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces la densidad que hice 1.19 gramos sobre mililitro, ¿a qué pertenece? A la solución. A la solución basada al 35%. Pero ¿qué pasa? La densidad es una propiedad física que tienes que trabajarla basada entonces, como dando un porcentaje en masa, tienes que multiplicar esa densidad ¿en dónde? Por el fragmento que tienes de ese porcentaje en masa. No la puedes trabajar distinto. Por eso es que siempre en los problemas de esto, siempre dividimos el porcentaje que te da entre 100 y ese resultado lo multiplicas a la densidad de la solución. Ese es un paso que siempre se hace. Bien, continúo. A ver, calcule aquí hay otro, ¿ves? Calcule el volumen del ácido clorhídrico al 95% y una densidad de 1.84 necesarios para preparar 985 mililitros de una solución 0.45 molar. Bien, igual, tienes que dividir 95 por 100, perdón, entre 100 y después entonces trabajarlo con la densidad. Estos problemas siempre tienen esa misma fórmula, ¿ok? 95 entre 100 y se trabaja. Ahora, esos mililitros no se pueden trabajar. ¿Por qué? Porque la molaridad está en litro, entonces tenemos que pasarlo igual. Y entonces después lo trabajamos igual como hice en el anterior. Paso los gramos, la masa, la reemplazo por densidad por volumen y ya me da el problema como debe ser. ¿Ya? ¿Quieren que lo haga? ¿O ya lo entendí? Vamos a hacerlo. Para ver qué es lo que tenemos. Es lo mismo. Bien. Les están poniendo bastantes problemas con densidad. Esta es la dificultad más grande que tenemos en molaridad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que usted, si usted entiende que ese porcentaje se tiene que dividir entre 100, no debe haber problemas con usted. Ahora, ¿qué pasa? Les voy a explicar algo que pasa empíricamente. El, el porcentaje del ácido sulfúrico de 95%, nosotros lo consideramos como un 100%, o sea, es equivalente a un 100%. Nunca se ha visto un ácido sulfúrico al 100% o a menos de esa cantidad de grado reactivo. De allí nosotros entonces lo que hacemos es que podemos degradarlo, o sea, podemos diluirlo para formar porcentajes más bajos, pero
por lo general, siempre el ácido sulfúrico está en ese porcentaje, 95%. O sea que ese vendría siendo un 100%, pero tenemos que dividirlo igual. Entonces vamos a hacerlo. Ese es un dato que les doy. Entonces aquí ponemos que quieren el volumen del ácido sulfúrico. Ajá, volumen. Dice que está al 95%. Ya sabemos que eso es prácticamente el 100% del ácido, pero está en masa. Aunque no te diga que está masa a masa, usted corresponde que esté en masa. Entonces dice que la densidad, voy a ponerla aquí, de esa solución de ácido sulfúrico es de 1.84 gramos sobre mililitro, ¿ya? Y que tengo 985 mililitros de la solución a una concentración de 0.45 molar. Ok, entonces aquí pongo molaridad. Bien, entonces empezamos a calcular, ya saben, el 1.84, que es la densidad. Primero hago el 95, voy a hacerlo por aquí. 95 entre 100 y hago el cálculo. 95 entre 100 es igual a 0.95. Se lo pongo aquí. 0.95. Bien, entonces 1.84 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Tengo que pasarlo a litros. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la molaridad y como ya sabemos, molaridad es mol por litro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos el cálculo aquí y decimos, bueno, en un litro hay 1000 mililitros. Entonces, digo 1.84 por 1000 es 1840 gramos por litro. ¿Por qué se hace esto? Ya les expliqué que tiene que ver con la concentración molar que está acá. Ahora, esos 985 mililitros lo necesitamos a litros, que es lo que aparece en la fórmula. Molaridad es igual a gramos sobre peso molecular por litro, que son estos 985. Ahora, ya usted sabe que divide entre 1000 y el resultado sería 0.985 litros. ¿Ves? Ya tengo el volumen, tengo acá el cálculo de la densidad basado en el porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, multiplico. Pues. Esta densidad la multiplico por ¿cuánto? Por 0.95. ¿Ya? Entonces digo 1840, 1748. Esta es la densidad basada al 95%. 1748 gramos sobre litro. ¿Ves? Bien. Ahora, ¿qué me falta? Me falta calcular la masa molar. Bien, voy a calcularla aquí. Ácido sería hidrógeno 2, sería 2. El azufre es 1, que sería 32. Y el oxígeno es 4 por 16, que sería 64. Esto me da aproximadamente 98 gramos sobre mol, que es el peso molecular. Bien, ahora me voy a la fórmula. Puedo usar la siguiente, que es la que más se usa, que dice que molaridad es igual a gramos sobre el peso molecular por litros. Bien, yo no tengo los gramos, pero sí tengo esto. Tengo esta relación. Densidad es igual a masa entre volumen. La masa, que son los gramos, es igual a densidad por volumen. Esta relación la voy a usar en esta fórmula. Molaridad es igual, y reemplazo los gramos, que es la masa, por la densidad, que sí la tengo, y el volumen, que también lo tengo. ¿Ya? Sobre, entonces aquí sería sobre el peso molecular por los litros. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Despejo litros. Litros por, que está dividiendo, por molaridad, es igual a densidad por volumen sobre el peso molecular. Bien, entonces ahora quiero dejar litros solos. Al dejar litros solos, ¿cómo hago?
litros es igual, entonces, ¿a qué? A molaridad abajo, está aquí, por el peso molecular, que acá sería densidad por volumen, ¿ven? Entonces, aquí ya reemplazo. Reemplazo los valores y entonces me da el resultado, ¿ya? Porque me está pidiendo es la cantidad de litros, ¿ven? Y ya es lo mismo que hice acá, ¿ves? Es lo mismo, ¿ya? Y esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es mi densidad? Bueno, la busco acá. 1748. 1748. ¿Cuál es mi volumen? Dice que es 0.985. 0.985. Lo divido por la molaridad, que es 0.45, multiplicada por el 98. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que me tiene que dar aquí. Estos problemas son iguales. Desde que usted ve eso, ya tiene que trabajarlo de esa manera. ¿Ven? Preguntas. ¿Preguntas sobre estos problemas? Profesora, en el anterior yo creo que abajo únicamente colocamos molaridad, Déjame ver. que Bien. en el anterior. Sí, déjame ver. Peso molecular. Densidad por volumen, peso molecular por litro. ¿Ok? Peso molecular, molaridad. Ya lo ve. Molecular por densidad. Ajá, aquí tengo esta. Peso molecular. No, esta está incorrecta. Porque el peso molecular está aquí abajo. No lo puedo pasar como numerador. Tengo que pasarlo, tengo que dejarlo acá. Ajá, ya lo vi. Este peso debe quedar abajo porque está en el denominador. No lo puedo pasar. Gracias. Entonces aquí sería 36 acá abajo. Y este valor entonces. Sí, tienes razón. Multiplicamos 416.5 por 0.1 entre 2 por 36. 0.58 aquí, ¿ves? Sí, tienes razón. 0.58. Y eso mismo se hace acá. Se hace acá con este trabajo que se tiene que trabajar allí y ya. ¿Por qué? Porque estamos buscando los litros, el volumen en litros de la solución. Aquí el meollo del asunto es que usted sepa reconocer esto que acabamos de hacer. 95 entre 100, siempre. ¿Se multiplica por quién? Por la densidad, porque esta es la densidad basada en qué? En este 95% o el porcentaje que te dan. Ojo, si hablo en molaridad, no puedo trabajar esa densidad en mililitros, porque la molaridad tiene una densidad en litros. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Primero pasarla a litros, multiplicar. Después lo que hacemos es que con la fórmula reemplazamos la masa por densidad por volumen, porque las tengo. Despejamos litros y ya entonces me da el volumen completo. ¿Ven? Esto se puede hacer tanto en molalidad como en molaridad. En ambas se hace. Preguntas. Los demás son sencillos. Calcula el volumen de una. Eso está sencillo. Molalidad. Igual. Aquí está. Vamos a ver si hay alguno con porcentaje. La molaridad de una solución que fue preparada. Ahí también se usa densidad. Déjenme ver si hay uno con densidad. Una solución, dice agregado 4.8 gramos. Bien, no lo hay, pero sí pueden ocurrir. Miren lo que pasa aquí. Estos problemas de molalidad, a veces, recuerden que la molalidad es kilogramos de solvente, ¿verdad? Pero a veces no te dan los kilogramos del solvente. Lo que te dan son los litros del solvente. Entonces, cuando te dan eso, recuerden que si es agua, usted tiene que saber que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Sabiendo eso, entonces usted puede
para trabajar a kilogramos. Ojo, vuelvo y repito para que conozcan. Miren, vamos a suponer que en un problema de esto te pidan los gramos, pero te dan solo vamos a suponer que te den los mililitros del solvente y te dicen que, como no te dan, te dicen por ahí que es agua. Es lo general que se trabaja un problema complicado de molalidad. Te dicen que es agua. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú no puedes empezar con mililitros porque la solución es en kilogramos. Entonces, recuerda lo siguiente. La densidad del agua es de 1.0 gramos sobre mililitros. ¿Ven? Esta densidad no se nos puede olvidar nunca. Entonces, si yo tengo el volumen, vamos a suponer aquí me den 300. Estoy haciendo una suposición. Y aquí me den la densidad. Yo con esta densidad y ese volumen calculo la masa, ya que es igual a que a densidad por volumen. Esto me va a dar en gramos, pero ya yo teniendo la masa en gramos, yo la paso a kilogramos con la equivalencia. Y ya entonces sí puedo iniciar el problema. Esa es una parte de un problema con dificultad en molalidad, ¿ya? Estos dos que están aquí no tienen dificultad porque tienen gramos, te dan la molalidad y no le veo dificultad. Pero esto puede ocurrir y puede ocurrir bastante, ¿ya? Que la densidad se vuelva a aparecer acá, ¿sí? Y recuerden este valor nunca se les puede olvidar. La densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro y lo van a usar bastante, bastante. Bien. Vamos a hacer uno de estos para que lo vean, pero estos no tienen dificultad en sí. Dice aquí que determine los kilogramos de agua que se necesitan para preparar una solución que tiene 0.26 molar y se han agregado 4.8 gramos de el carbonato de calcio. Entonces sabemos que la molalidad, aquí está, voy a usar esta misma fórmula, es igual a moles, pero usted sabe que esto te lo puede pasar así. Usted dice, bueno, gramos es igual a peso molecular por kilogramos. ¿Ven? Entonces, si me están pidiendo los kilogramos de agua, están pidiéndome esta caja que está aquí. Ahora reviso. ¿Tengo los gramos? Sí, 4.8 gramos. ¿Tengo la molalidad? Sí, 0.26. Me falta calcular, ¿qué? El peso molecular. Y entonces yo digo, bueno, calcio vale 40. El carbono vale 12. Y el oxígeno vale 16. Y lo multiplico por 3 átomos de oxígeno. 16 por 3, 48. Entonces, ese es el valor que voy a trabajar aquí. 48, sumo 48 más 40, más 12, serían 100. 100 gramos sobre mol. Ok, entonces ya tengo el peso molecular, la molalidad, la concentración y tengo los gramos en soluto. Despejo. Este kilogramo se está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Kilogramos es igual, entonces aquí tengo. Los gramos ya los tengo. Ahora, esa molalidad pasó para el denominador y aquí queda el peso molecular. Entonces, serían 4.8 gramos del soluto sobre los 100 gramos sobre mol por la molalidad que fue 0.26 mol sobre kilogramo. Entonces aquí simplifico gramos con gramos, mol con mol. Entonces los kilogramos de esa solución es 4.8 entre 100 por 0.26. 0.185 me da a mí. 0.185 kilogramos. ¿Ven? No tienen un grado de dificultad. Entonces, esa es un problema sencillo. El que les dije de densidad puede ocurrir aquí. Puede ocurrir. Es más, esto ocurre bastante cuando no te dan el kilogramo del solvente, te dan los mililitros. Entonces, básicamente,
lo usamos es con el agua. Recuerden, 1 gramo sobre mililitro y con la fórmula de densidad, entonces lo pasas a masa. ¿Preguntas? Ok, entonces miren, quedamos aquí. Quedamos aquí. Yo voy a hacer, ¿qué les dije? Que les voy a hacer este problema que está aquí. Traten de hacerlo en casa y lo discutimos el lunes iniciando, que fue el del paciente. ¿Recuerdan? El del paciente. Voy a buscarlo para que lo recuerden. ¿Ve? La pregunta 11. Esta pregunta del paciente, ¿ya? Que tiene que ver con conversiones y regla de 3. Este problema yo lo voy a hacer, lo voy a trabajar los primeros minutos del lunes y ustedes traten de hacerlo. Traten de hacerlo y ahí nos vemos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Y quedamos aquí entonces en fracción molar. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, entonces